Cordial saludo, mi nombre es Jason Reyes Nova, mi código es 87757761 y a continuación voy a hacer la explicación de la práctica 2 del curso de ingeniería de software para ingeniería. La práctica nos decía: realiza un programa que capture el valor de una resistencia en ohmios y el programa devuelva los códigos de colores que corresponden a ese valor por cada banda, el más aproximado según el caso. El programa lo hicimos en MATLAB y vamos a proceder a explicar. Empezamos obviamente como siempre haciendo el CLC y el create all, y primero vamos a asignar una variable L y a esto le vamos a decir input, ingrese el valor de la resistencia en ohmios no mayor a 10 m. Para hacer esto nos apoyamos de las tablas de colores de las resistencias, ¿cierto? O sea, vamos a trabajar hasta las de 10 m de 10 millones. Y en este programa no vamos a tener en cuenta la tolerancia, el porcentaje de tolerancia. Entonces, en L ingresamos el valor de la asistencia en ohmios. Lo primero que hacemos es, vamos a convertir ese número que el usuario ingresó en un vector para esto. Entonces, tenemos el L mayúscula que va a ser nuestro vector igual a num2strl. Aquí le estamos diciendo que este número que ingresó el usuario nos lo convierta en un vector. Y el tamaño de ese vector es los dígitos que tenga este número. Si son 3 dígitos, 4, 5, eso es el que nos va a determinar el tamaño, que la función length nos ayuda a eso, a darle tamaño a ese vector. Entonces, vamos con un condicional if, que es sí. Entonces, si leg L es mayor o igual a 10, entonces este nos va a pedir que la resistencia es el valor de 10 m y retornamos. Es decir, que si tiene más de 10, el vector tiene más de 10 casillas, porque ahí nos vamos a salir del rango que estamos haciendo en nuestro programa. Si el tamaño del vector es igual a 1, entonces quiere decir, imprimimos la resistencia que ingresa el usuario, que es la variable L, y en la posición, entonces creamos ya vamos a crear un switch case que va a ser en la variable A, y le decimos que este L paréntesis 1 significa que en la posición 1 de este, si el dígito que ingresa el usuario es 0, le va a asignar que la primera banda es negra. Si el dígito que ingresa es 1, 2, 3, 4, 5, 6, así hasta 9, de acuerdo a la tabla de resistencia, nos va a dar un valor, un color para cada dígito cuando el usuario entra a una resistencia de un solo dígito. Finalizamos este cheese, lo cerramos, ¿cierto? Y si no se cumple este sí de acá, que es igual a 1, entonces quiere decir que es igual a 2. Entonces imprimimos la resistencia que ingresó el usuario en ohmios equivale a, tenemos la variable A, que es de la posición 1 y la variable de la posición 2, y hacemos lo mismo, un switch case, un switch A con la variable A, y el caso, cuando el dígito sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque está entre una comilla, porque lo convertimos un vector, él lo asume como el valor, entre comillas, asume el programa, así es que asigna a cada valor que tiene cada columna, cada celda del vector. Entonces tenemos los 9 casos y su respectivo color dependiendo el primer dígito. El switch B, que es para este B, que es la columna, la casilla 2, también, dependiendo del número, nos va a decir que la segunda banda pertenece a su respectivo color. Lo finalizamos aquí, vemos que estamos finalizando el switch bed, ¿cierto? Y
seguidamente está el else field. Si no, si el tamaño del vector L es mayor de 2, entonces procedemos a hacer el siguiente paso. El programa nos va a decir que la resistencia D que ingresó el usuario no pertenece a igual. A equivale a lo que hay en la casilla 1, B la casilla 2 y C la casilla 3. Entonces volvemos a crear un use case y cada use case va a tener de 0 a 9, dependiendo del color que ingrese, dependiendo del número se le asignará un color al primer número, segundo número y tercer número. Aquí vemos switch B, switch A, switch B, switch C, caso, y finalizamos obviamente cada caso y los if. Ahora tenemos un si el tamaño del vector es igual a 3, ¿esto por qué lo hacemos? Este paso que voy a proceder aquí a explicar para hacer nos apoyamos aquí en nuestra tabla. Si miramos, están los 3 colores de las primeras bandas, ¿cierto? Y cuando ya son 4 colores, el último número siempre va a ser el multiplicador. Entonces los multiplicadores van 1, 10, 100, 1K, 10K, 100K, un M, 10M, que equivale a esto. A multiplicar por 1, multiplicar por 10, multiplicar por 100, por 1000, por 10.000, por 100.000 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que después del tercer número van a ser ceros los que van a conseguir, los que van a proseguir el valor de la resistencia en ohmios. Entonces, aquí creamos una serie de funciones if y apoyados por while para hacer esto. Entonces, si el tamaño del vector es de 3 casillas, ¿cierto? Si el número que ingresó el usuario, entonces a eso le vamos a decir que la cuarta banda es negro. ¿Por qué? Eso tiene una explicación sencilla. Porque si miramos acá, si es de 3 casillas, automáticamente está multiplicado por 1. La cuarta banda va a ser negro porque es 1 para que dé el valor inicial. Y esto lo podemos verificar acá. Si el usuario entra un valor 1, 2 y 4 y lo multiplica por el negro, automáticamente va a ser 124 ohmios, porque el multiplicador en la resistencia siempre va a ser 1. Entonces por esto aquí cumplimos esto. Y así hacíamos, si no, es que el tamaño del vector es 4. Y ahí creamos un while donde para L4, para la casilla 4 va a ser igual a 0. Entonces imprimimos que es marrón. Y así hacemos sucesivamente, vamos mirando. Para cuando el vector sea de 5, cuando tenga 5 dígitos, la cuarta banda, que es la multiplicación, va a ser la roja, y es la que nos va dando por 10, por 100, por 1000, por 2000, por 1000, hasta el máximo de nuestro programa, que al comienzo le habíamos dicho al usuario que íbamos no mayor a 10M, es decir, a 10 millones. Entonces, aquí tenemos las secuencias while que nos ayudan para esto y los if. Como es un ciclo, siempre le ponemos el break para cuando ya se cumpla, se corte el ciclo, si no, seguiría infinitamente dando vueltas ese ciclo while. Aquí lo tenemos. Esto es la finalización. Obviamente, siempre que tenemos ciclos while, que tenemos if, tenemos que finalizarlos. Aquí vemos cada uno de ellos nos finaliza un if. Vamos a proceder a correr el programa para que el usuario lo vea. Entonces lo corremos acá y decimos, nos dice, ingrese el valor de una resistencia en ohmios no mayor a 10 megas. Vamos a ingresar una resistencia de 123 ohmios. Corremos y nos dice que la primera banda es marrón, que la segunda es roja, que la tercera es naranja y que la cuarta es negra, 123. Si lo probamos aquí en los sistemas, ponemos 123 ohmios equivale la primera marrón, la segunda rojo y la tercera naranja y el multiplicador negro, como nos dio acá.
Corremos, vamos a poner una 487, 48.700 ohmios, equivale a la primera banda es amarilla, la segunda banda es gris, la tercera es violeta y la cuarta roja. Lo comprobamos, entonces nos dice que 487, 487 y que es el multiplicador es rojo. Tenemos que el resultado aquí, como lo vemos, es 48.7K, es decir, 48.700 ohmios. Amarillo, gris, violeta, roja. Amarillo, gris, violeta, rojo. Hagamos otro para verificar. Vamos a ver, 437.000. Ahí tenemos. Tenemos 43.700.000 y nos dice que la primera banda es amarilla, la segunda naranja, la tercera es violeta y la cuarta es verde, que equivale a una resistencia de 43.700.000. La comprobamos. Amarilla, naranja, violeta, amarilla, naranja, violeta y verde. Y tenemos que es 43.7 M millones, 43.700 mil millones de ohmios. Así verificamos nuestro programa de resistencia. El segundo punto de nuestra práctica nos decía: realiza un programa que permite mostrar un vector de binarios con un solo dígito de valor 1 y resto ceros, rotando de izquierda a derecha o viceversa. Debe dar la sensación que el 1 se desplaza por las casillas. Para esto el usuario debe establecer el tamaño de vector en un rango de 8 a 25, la posición donde se ubica el 1, el tipo de rotación izquierda a derecha, velocidad de rotación. Como programador determinar el rango del cual el usuario pueda elegir, cantidad de veces a visualizar la rotación. Y aquí nos dan un ejemplo para guiarlos de cómo tenga que ser el programa. Entonces vamos a proceder. La práctica 2 de 2. Limpiamos aquí. Vamos primero a explicar nuestro código. Y dice, entonces, lo primero que hacemos, como siempre, es CLC, Clear All, para limpiar toda la pantalla. Entonces, primero vamos a asignar una variable B o V, que hacer input, vamos a decir, ingrese el tamaño del vector en un rango de 8 a 25 casillas, que es lo que nos plantea la guía. Y aquí le ponemos, vamos a utilizar el primer if condicional que dice, si esta B que ingresa es mayor o igual a 8 y esa misma B es menor o igual a 25, entonces vamos a crear un vector X, que lo vamos a llamar X, de números ceros, que va desde 1 hasta B, que es el valor que ingresó el usuario, el número de casillas que ingresó, ¿cierto? Si no, aquí más adelante, más al final, tenemos tenemos que el tamaño de, si el usuario ingresa menor que 8 mayor que 25, nos va a imprimir un mensaje que dice tamaño del vector fuera de rango permitido. Luego tenemos una variable P, que la vamos a llamar P, que es ingrese la posición donde desea que se ubique el número 1. La posición en número, recordemos que es un vector ceros y el usuario asigna entre el número de casillas donde quiere que aparezca el número 1. Es un vector binario. Entonces decimos, como ponemos otro if, otro condicional que dice que si esta P es menor o igual a B, entonces hará lo siguiente. Decimos que a X y entre paréntesis P, que quiere decir que en el vector, que en la posición P de este vector X le vamos a asignar el número 1. Esto quiere decir esta expresión de acá. Al vector X, la posición P del vector X le asignamos el valor de 1. Luego, otra variable, vamos a llamar otra variable que se llama dir, que es ingrese la opción a donde desea que roten los números, que era otro punto que nos era la guía. Para esto vamos a crear un switch case con base a esta
un switch case directo a la variable dir. Entonces el caso 1 nos va a decir que imprima rotación a la derecha, y dentro de este caso 1, que es rotación a la derecha, que es la opción 1, hay una variable t y una c. La variable t la vamos a capturar y va a ser ingrese la velocidad de rotación en un rango de 1 a 5 segundos, que es el rango que le vamos a dar el rango que le vamos a dar en el programa al usuario. La variable c va a ser la variable de la cantidad de veces que el usuario desea visualizar la rotación. Limpiamos e imprimimos el vector. Este dis x, esta x, acordémonos que es como llamamos al vector, que lo imprimimos. Dentro de este caso 1 vamos a crear un condicional for. Entonces este ciclo for va a ser de la siguiente manera: vamos a crear la variable s, que dice s de 1, que vaya de 1 en 1 hasta c, que es la cantidad de veces que desea. Es un ciclo que vamos a crear porque nos pedía que el usuario determine las veces que desea visualizar la rotación. Entonces este ciclo, esta expresión significa que va a ir de 1 en 1 hasta c, hasta el número, cada vez hasta el número que ingresó el valor, el número que ingresó el usuario para visualizar la rotación. Luego tenemos pause, que es otra función de tiempo, que es el ciclo, que es el periodo de pausa que va a hacer el programa cuando va cambiando el número 1 de posición, y es la variable t, que es lo que ingresa aquí el usuario de 1 a 5 segundos. Entonces eso es lo que va a demorar el cambio, el movimiento del dígito 1 en cada una de las casillas. Luego al vector x, esta función shift es una función de desplazamiento circular de los valores de este vector, y entonces le asignamos esta función para que haya el desplazamiento, para que se efectúe este desplazamiento que marcamos aquí arriba. Esta función es la que nos ayuda a eso. Esta función básicamente, vuelvo y le repito, es lo que hace es desplazar circularmente los valores de un vector. Y aquí tenemos que tener, por esto abrimos este cheese case. ¿Por qué? Porque este número determina, cuando es positivo, determina que el ciclo va hacia la derecha. Y acordémonos que en nuestro primer caso, la opción 1 era que el usuario escogiera la rotación a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que ese x,1, este 1 que no tiene signo, significa que la rotación va a ser hacia la derecha. Limpiamos e imprimimos el vector x. ¿Por qué limpiamos? Para que se vea el movimiento sobre la misma línea. Si no tuviéramos más adelante, cuando corramos el programa, vamos a quitar este CLC y vamos a dar cuenta que nos haría imprimiría cada vector. Cerramos el caso, y el caso 2 es la rotación a la izquierda, que básicamente es el mismo esquema. Está la variable t, que es la rotación, el tiempo, la variable c, que es la cantidad de veces que desea visualizar la rotación, imprimimos el vector, y aquí tenemos lo mismo, la función shift, pero ya está x, -1, que quiere decir que la rotación va hacia la izquierda. Si miramos este switch case, el caso 1 y el caso 2 son similares. Cambia de rotación a la derecha, rotación a la izquierda, que nos las da la función shift, si el 1 es positivo o es negativo. Esa es la variación que hay. Cerramos, tenemos un otherwise, que es dato incorrecto por si el usuario se equivoca y no entra una opción 1 o 2 sino otro número. Entonces el dato incorrecto. Igual tenemos otro en el if de arriba, que nos marcaba la posición del 1. Si nos da una que está fuera de rango, también nos sale posición no coincide con el tamaño del vector. Y lo mismo si nos da un vector menor de 8 casillas o mayor de 25, va a salir que el tamaño del vector está fuera de rango. Así finalizamos nuestro programa y vamos a proceder a ejecutarlo. Entonces aquí le damos correr y dice: ingreso el tamaño del vector en un rango de 28.
de 8 a 28 casillas. Le vamos a dar 10. Ingrese la posición donde desea que se ubique el número 1, que arranque desde la posición 4. Ingrese la opción hacia donde sea que roten los números. La opción 1 es derecha, la opción 2, quiero que roten hacia la izquierda. Y aquí nos dice la rotación a la izquierda. Ingrese la velocidad de rotación en un rango de 1 a 5 segundos, que sea cada 2 segundos que haga el cambio del dígito. Ingrese la cantidad de veces que sea visualizar la rotación. Vamos a verlo 10 veces para que dé la vuelta y tendría que volver a la posición inicial. Y aquí está, 0, 1, y empieza a rotar hacia la izquierda desde el cuarto, cada 2 segundos. Ahí está haciendo el ciclo. Y va a terminar en la posición inicial porque le dimos que lo hiciera 10 veces. Ahí, en la posición 4, que fue la que asignó el usuario. Ahora vamos a hacerlo con rotación. El tamaño del vector va a ser de 15. Ingresa la posición donde que el primero, va a ser el 5. Ingresa la opción hacia donde sea que roten los números, hacia la derecha, ya lo hicimos hacia la izquierda. Ingresa la velocidad de rotación, va a ser de 1 segundo. Ingresa la cantidad de veces que desea visualizar, pongámosle que lo vea 10 veces. Y ahí está, y lo empieza a hacer hacia la derecha. Como es de 15, tiene que terminar en la última casilla de nuestro vector. Y ahí, terminó aquí en la última casilla. Lo que les explicaba, si uno quita aquí en nuestro conditional for, si uno le quita el CLC, lo vamos a hacer para que no limpie. Entonces nos va a imprimir cada vez. Lo corremos y va a pasar lo siguiente. Vamos a hacer un ejemplo rápido para finalizar. 8. Ingrese la posición de la que se ubique la 2, que lo haga hacia la derecha. 1. Ingrese la velocidad de rotación, que sea cada 2 segundos. Ingrese la cantidad de que sea, pongámosle 5 veces. Y ahí lo que nos va a hacer eso, él nos va a imprimir en pantalla cada vez que haya la rotación. Es la diferencia con quitándole el CLC, el clear. Y este es nuestro segundo punto de nuestra práctica. Muchas gracias por su atención y feliz día.